buenos días. En este verano luminoso, otro programa desde la Recoba del Cielo por Montera, en este escenario único que siempre digo que es el patio central del mercado de Nuestra Señora de África, de la Recoba de Santa Cruz. Y como siempre quiero presentar a mis compañeras de aventura, mis compañeras de ilusiones, Manuela Betancor, Buenos días. Norma González Cabrera Buenos días. y Sandra Arteaga. Buenos días. Muchas gracias una vez más por estar aquí conmigo Gracias a ti. en esta aventura que, como estamos haciendo un año en estos días, que quiero recordar que empezó con la ilusión de contar cosas que otros no cuentan, a la vez que divertimos a nuestros espectadores. ¿Qué tal os va cómo va este verano? Este verano ya que estamos casi a mitad. Inmersos. Pues la verdad es que muy bien, el verano muy bien, con trabajito y con ganas de ir a la playa para este calor, que nada tiene que ver con el cambio climático, sino que en verano de toda la vida ha hecho calor y buenas temperaturas, si no estaríamos en invierno y estaríamos todos abrigaditos. Estamos a finales de julio, dentro de poco empieza agosto, y por consiguiente temperaturas totalmente normales y bien con la energía del verano. Depende de si llevas bien o no el calor. Yo en mi caso a veces lo llevo bien y otras veces no lo llevo tan bien, pero bien, contenta de estar en verano y disfrutar un programa más con todos ustedes. Yo el calor lo llevo bien a rato porque me traigo mi abanico. Para cuando no lo llevo bien me pongo el abanico. Pero bien, bien. A mí me gusta mucho el verano. Me gustan los días de sol, de luz. O sea que bien, feliz. Pues yo bien veraneando en Pérez Galdós 25, con el aire acondicionado, los ventiladores. Hemos puesto un horario un poco más cómodo para mí, Sí. de 11 a 2 y de 5 a 8. Y quieras que no, abrir esa media horita más tarde, pues te permite estar un poco más tranquila. Pero no cerramos. Me parece muy Pero bien. estamos felices Me igualmente. parece muy bien. A lo largo del programa es posible que escuchemos pasar por ahí, me parece que viene uno, empiezo a escucharlo, estamos oyendo pasar a los aviones, hidroaviones, que están colaborando de una manera absolutamente primordial en la extinción del incendio que está asolando las tierras del norte de la isla de Tenerife. Y yo no puedo, y lo hemos comentado antes del programa, no podemos callarnos esto, ¿no? Es decir, es un crimen, primero que existan pirómanos, después que existan empresas totalmente, en fin, descerebradas, como una, no en este caso aquí, pero sí en la península, en una zona de Extremadura, la Sierra de la Culebra en Zamora se arrasó por completo hace ya unas semanas. Como decía una empresa en Extremadura, estaba una empresa que está subvencionada por no sé quién del gobierno de España, que está sembrando, está plantando árboles, ¿no? Y tiene unas máquinas que sueltan, una de ellas, con unas temperaturas altas, suelta un chispazo y aquello, con la Sierra de la Culebra o una zona de Extremadura, pues la Sierra de la Culebra, como digo, está en Zamora, más abajo en Extremadura, pues ha quemado. Y aquí estamos sufriéndolo en Tenerife. Y yo os quiero plantear una cuestión. Como bien acaba de decir Sandra, a mí me pone enfermo cada vez que esos periodistas comprados, vendidos, a quienes les pagan por decir lo que ellos quieren que digan, esos defensores de la Agenda 2030, los propios creadores de la Agenda 2030 y los voceros, secuaces, políticos y periodistas, que a la primera de cambio hablan del cambio climático que sube las temperaturas. Los incendios ha habido siempre ha habido incendios, lamentablemente, porque siempre ha habido gente, como digo, pirómanos, que debían tener una pena superior a la que tiene, y en segundo lugar, gente insensata, imprudente. Pero lo que nunca ha habido, como últimamente en los últimos años, son unos campos abandonados por culpa de los burócratas y por culpa de los políticos cobardes que se pliegan a las permanentes exigencias de los falsos ecologistas, porque hay ecologistas de verdad. Félix Rodríguez Lafuente era un ecologista de verdad, un amante de la naturaleza y un estudioso de la naturaleza de verdad. Pero muchos de los que están viviendo ahora de las subvenciones no son ecologistas, son falsos ecologistas. Y estos falsos ecologistas que tienen a su merced a esos políticos cobardes han conseguido que el campo de España esté dejado de la mano de Dios.
El ICONA, de hace años, el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, llegaba a acuerdos y proporcionaba medios y colaboración para que los ganaderos y los agricultores limpiaran los campos de todo ese material inflamable que forman la hojarasca, la pinocha, las ramas que salen, que caen de los árboles que quiebran por los años y se convierten en auténticos pues combustibles de un alto poder calorífico. Todo eso está el monte lleno. Y a mí que nadie me cuente lo contrario, porque he escuchado a ganaderos, a agricultores, a gente del monte, del campo, en las últimas semanas, y todos se quejan de lo mismo. Te cae, se te rompe, se te quiebra un árbol que ha partido un rayo en tu terreno, en tu finca, y tienes que esperar a que venga, no sé si el Seprona o no sé quién, en fin, quien proceda a levantar un acta y decir si ese árbol se puede picar, se puede trocear para retirar de ahí. Los montes están llenos, yo los he visto en la zona alta de Icós de los Vinos, nadie me lo ha contado, llenos hasta aquí arriba de material inflamable. Aquí en Canarias, sobre todo de pinocha, en las zonas de pinos. Y eso se incendia y corre como la pólvora el fuego. Y eso es lo que está sucediendo. Y acabo ya para que vosotras me deis vuestra opinión. Esto es un estudio de 1986 a 2021, datosmundial.com. Y sintetizando mucho, la temperatura media anual fue en este periodo de 1986 a 2021, hace un resumen que dice, la temperatura media anual fue de unos 15,6 grados centígrados en los años posteriores a 1986 y de 16,2 grados centígrados en los años cercanos a 2021. Es decir, en este periodo de tiempo, la temperatura media ha subido 0,6 grados. Es decir, prácticamente nada. Y los cambios climáticos son fruto de la evolución de la naturaleza en el globo terráqueo, que es cíclica. Y eso lo están utilizando los criminales y golfos que están detrás de la Agenda 2030 para hacer unos negocios astronómicos. No me voy a extender en eso. Que el tema del cambio climático tiene tela, ¿no? Lo que decía Sandra, o sea, en verano hace calor. Y es que ahora todo, antes tomándonos un café, antes de empezar el programa, nos reíamos con una noticia que habían publicado, porque parece de chiste, pero que está publicada. Los ahogamientos se han aumentado con el cambio climático. Ahogamientos en las playas. Ahogamientos, o sea, ¿qué tiene que ver un ahogamiento con el cambio climático? Es que ahora todo es culpa del cambio climático. Entonces es que es de risa. O sea, yo no sé si la mayoría de la gente no es consciente de que es una manipulación y en las noticias desde que te levantas, que yo la pongo aunque no esté muy pendiente, sí oigo el cambio climático, pero continuamente vinculado a toda la noticia que dura. Antes las noticias eran todo el tiempo hablando del COVID y ahora ya es como que cogen algo y empiezan ahí a sí, porque es la excusa para esconder la incompetencia de las personas que tenemos dando órdenes pues en el monte, en fin. Siempre ha habido incendios. En España siempre ha habido incendios. Además, España tiene un verano muy caluroso. En el mundo entero. Sí, pero hablamos de España. Sí. Entonces, sí, el verano es caluroso y el invierno es más frío. ¿Qué pasa? Que antiguamente se hacía caso a los expertos de verdad, que eran los agricultores, a la gente de campo, a los agricultores, a los ganaderos que pastaban, los rebaños pastaban y limpiaban al comer. Son los que saben. Que estamos sufriendo y padeciendo ahora los ecologistas de despacho. Se hacían cortafuegos, perdona Sandra, que no se hace. Que ahora ya no hay cortafuegos. Ahora estamos viviendo la experiencia y el despropósito de los ecologistas de despacho. Por ecologista de despacho me refiero a ese ser que lo único que conoce de campo es lo que ha visto en la universidad. No ha puesto un pie en el campo en su vida y sin embargo son los que están tomando todas las decisiones. Lo que no es normal es que en el siglo XXI tengamos helicópteros, el UME, policía forestal, tengamos también hidroaviones. Y resulta que los incendios, porque pirómanos, como dices tú, ha habido y existirán toda la vida. Los incendios ahora tardamos 15 días en apagarlos. Pero vamos a ver, ¿y antes qué pasaba con los incendios? Que la diferencia es
que los verdaderos expertos, que son la gente a pie de... En este país nunca se hace caso al experto que realmente entiende, que es el que está en el campo, el que conoce, el que se levanta en el campo y se acuesta en el campo. Y vive del campo. Y vive del campo. Le va en ello la Los vida. campos están sucios. El otro día leí un artículo, me parece que era el periódico El Día, que dije, pero estos de verdad están tronados. Que la pinocha, que cuando dice la gente del campo que esto es como prende a la velocidad de la luz, que la pinocha no era un factor importante, que los campos están... Yo suelo ir al campo y cada vez que voy al campo se me cae el alma a los pies. ¿Por qué? Porque están sucios. Hojarasca, pinocha, árboles secos, y allí nadie puede meter, ¿sabes? Una cuadrilla de limpieza. ¿Y qué pasa? Que estamos viviendo esto. ¿Y los ecologistas qué quieren? ¿Que eso que se quede así? Es que muchos no entienden el Los tema. ecologistas dicen que la pinocha no se puede quitar porque resulta que ecosistema. quitamos líquenes y hongos y tal y cual. Cuando de toda la vida la pinocha se ha quitado y hemos sobrevivido sin líquenes y sin nada. Ahora resulta que la pinocha, por estar donde está, por estos ecologistas de despacho, es lo que está prendiendo los fuegos. Y además te diré una cosa, yo creo que hay que empezar a cambiar un poco y la gente, además a mí me duele que se queme Tenerife, me duele, Joder. pero en el alma. O sea, A mí yo me- creo que me estamos parte viviendo por la una mitad. de las épocas más tristes que podemos. ¿Por qué? Porque esto es lo que van a heredar nuestros hijos. Entonces yo creo que ya es hora que el que realmente es responsable y que le duele el campo diga, no, vamos a ver, a partir de ahora toda la que es la legislación en materia de campo hay que empezar a cambiarla porque es que todos los años es lo mismo. Y luego los hidroaviones que estamos oyendo pasar permanentemente Sí. han tardado de 3 a 4 días en llegar. Es que no tenemos. Es que no tenemos, además, Deberían de ¿qué habría más. que hacer? Los meses de julio y de agosto, invertir en un destacamento que ojalá no tenga que actuar, De pero que si prevención, actúa, de- exactamente, lo tengamos aquí. Es que todos los años es lo mismo, es que ya les vale a los políticos encargados de repetir una y otra vez los mantras de ecologismo y cambio climático, porque la culpa no la tiene el cambio climático, la culpa la tienen ustedes por las malas políticas que hacen y por tener el monte hecho una cochinada. Eso es lo que pasa. Pero yo Fíjate. desconocía, perdona, yo desconocía que llegara al punto que tú estás comentando ahora, que se caiga por Un árbol por el que Yo no tenía ni idea. un rayo o se cae un árbol seco. Es que a un agricultor Sí, que sí, sí. cojan con el En ganado tu finca. pastando, En tu finca, que le me ponen parece- una multa. Sí, 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 sí. de locos. Pero eso es parte de cómo ha evolucionado el poder del político, del Estado, de las instituciones, el poder que ejercen a martillazos contra El miedo, la el ciudadanía. miedo. Oye, Contra la yo ciudadanía. leí algo Es parte. de unas cabras que querían cargarse porque se comían algo. ¿Ustedes leyeron esa noticia? Sí, yo sí Las, he escuchado hablar las de cabras eso. asilvestradas creo que era. Porque se comen Porque se comen, en el pues, monte, es que en si ganado, viven- Es que esto es un porque- ecosistema y el monte no estaría como está si no fuera porque hay un ecosistema y las cabras comen hierba, porque nosotros no vamos a comer hierba por mucho que se empeñen. Hierba y pasto Y seco. pasto seco, Se lo entonces comen. por consiguiente esa tarea de limpieza que están los ganaderos y agricultores aburridos de decirle al gobierno no se está haciendo. Pues se querían cargar las cabras en vez de quitar el pasto. Bueno, es que No, el gobierno pues que tendrá sus acuerdos con empresas que venden sus piensos y todo este tipo de Pero cosas, es un pues ecosistema les interesa que siempre compren ha funcionado que solo. compren pienso en lugar de... Claro, El hombre es que fíjate siempre tú. ha funcionado solo, un ecosistema Sí. natural. Exacto. Que es así. Icona. Entonces, ¿quién es el hombre para decir no se hace así ahora? O sea, Mira, Icona tenía acuerdos con la zona, con ganaderos y agricultores y gente de los campos, de gente de los pueblos de España, para que colaboraba con ellos para que precisamente ellos limpiaran sus campos, para ellos aprovechasen, si hay madera que cae y se cae al suelo, qué mejor que esos ganaderos y agricultores que pueden tener en su casa un hogar, es decir, una chimenea, y se utilizase eso para precisamente pues generar una energía aprovechable, ¿no? Con la leña, ¿no? Pero no tenemos, lo que tenemos son políticos, insisto, vendidos a la Agenda 2030, vendidos a los ecologistas que a su vez son lacayos de la Agenda 2030, porque crean un ambiente de temor, de terror, que favorece la consecución de la Agenda 2030. No tendrás nada y serás feliz. Tendremos que eliminar todos los combustibles fósiles y tendrás que tener un coche eléctrico. Cuando los océanos generan cada año 80 gigatoneladas de CO2 al aire, y todo lo que generan los vehículos y las fábricas en el mundo no supera el 7 gigatoneladas, es decir, de 80 gigatoneladas que la naturaleza desprende de CO2, 7 que generan los hombres. ¿Dónde está el problema? Pero- Yo quiero dar un consejo al Lumbreras, que se encarga del tema de, que no sé si es el consejero de Agricultura, del gobierno de Canarias,
Dos observaciones. Primera, dedícate a mantener en invierno los campos limpios y los montes de Canarias limpios. Y segundo, un destacamento julio y agosto fijo, por ejemplo, en la isla de Tenerife, fijo en la isla de Gran Canaria, que ojalá no tengan ni que actuar, ¿vale? Pero menos meteros el dinero en el bolsillito, ¿eh? Y dedicarlo a invertirlo en el pueblo y en las necesidades que tenemos. Son solamente dos observaciones, campos limpios y destacamentos julio y agosto. Pero es que la inversión no sale de su sueldo, eso es un dinero Sí, pero fíjate tú qué vienen chorrada, qué partidas. fácil que lo vemos. Cualquier persona a la que nos duele que nuestros campos montes estén ardiendo, y esta gente que son los principales observadores de que esto no suceda, resulta que están, venga. Y además, y luego todos, mi ánimo a la isla de Tenerife, pero por algo que se podía haber evitado A perfectamente. ver, igual no se puede evitar que surja un incendio, pero si eso está Pero acotado y ¿cuántas limpio, miles de hectáreas no claro, llevan ya el calcinadas? incendio se puede controlar muchísimo mejor si hay parcelas acotadas con cortafuegos, y si en esos terrenos, en esos caminos, no hay esa acumulación de hojas, de madera y todo eso. ¿Y por qué, han prohibido también los cortafuegos? También. Porque dicen que el cortafuego interfiere en la vida de las águilas, de los animales Pero bueno, que si es allí que han el ido. fuego se lo va a llevar por delante. Pues la eso, zona, o eso sea, es lo qué lógico, absurdo. ¿verdad? Eso es lo lógico. Pero lo fácil es lo contrario, lo que defienden, insisto, políticos y burócratas que están al servicio, insisto, repito, de la Agenda 2030. Como están al servicio de la Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz, que es lo que pretende, y aniquilarán nuestra libertad si dejamos que siga avanzando la Agenda 2030, porque todos esos falsos ecologistas, que los hay de verdad buenos, hay gente sincera de verdad, pero la inmensa mayoría son ecologistas que maman de los presupuestos y además son lacayos arrodillados ante la Agenda 2030. Perdóname, de verdad que yo pienso, por ejemplo, en las determinaciones que toman algunos gobernantes a favor de todo lo que quieren que se oiga y las determinaciones que toman otros gobernantes. Estoy pensando ahora en Bolsonaro, el presidente de Brasil. El presidente de Brasil, ante las presiones de Estados Unidos, que pretende ser la policía del mundo cuando le interesa, o sea, Estados Unidos cuando quiere bombardea Siria, y cuando hay otro conflicto que no le interesa, todos los problemas del mundo los ha ocasionado Putin. ¿Pero habéis fijado que ya no se habla de Ucrania? Sí. No se habla ya hace meses. Hace meses no, hace un par de meses o semanas. Bueno, pues Bolsonaro, ante las presiones de Estados Unidos, que le instaba a que no comprase combustible, petróleo, gasoil a Rusia, él dijo, Bolsonaro, está escrito, dice, no señor, Brasil es una nación soberana y yo tengo que comprar el petróleo donde mejor le salga a mi ciudadano. Es decir, yo tengo que defender la economía y el bienestar de la ciudadanía brasileña. Porque Y para eso está Bolsonaro para ha eso lo han dicho, elegido. ha llegado a un acuerdo con Rusia, y Rusia y está comprando Brasil petróleo, gasoil, no sé si gas también, un 40% más barato de lo que Estados Unidos le vendería, y por ejemplo lo que Estados Unidos está vendiendo a España ahora. O sea, España está comprando ahora el petróleo 40% más caro de cómo se lo estaba comprando, por ejemplo, Argelia. Llega Pedro Sánchez, se cabrea Mira, estamos oyendo ahora, esto es un hidroavión que acaba de soltar agua, por aquí lo acabamos de ver pasar, acaba de soltar agua sobre una zona quemada y ahora va a coger agua al puerto de Santa Cruz, ¿no? Eso que acabamos de escuchar es el presente y ahora viene otro. Dos están pasando, dos. Están pasando muy cerca, muy cerca. Si el gobierno de Canarias no despilfarrase como despilfarra, como por ejemplo el Parlamento de Canarias, no sé cuántos sillones, lo comentábamos el otro día, no sé si eran, no me acuerdo si es cerca de 300.000 euros, si no me equivoco. Si no hubiesen puesto eso, no hubiesen comprado esos sillones estrambóticos extraordinarios de piel, ahora mismo podíamos tener un hidroavión. Y ibas a decir algo, perdona.
Bueno, iba a decir que habían 600 personas fuera de sus casas en Los Realejos, pero hablando del presidente Bolsonaro, tengo amistades en Brasil por el tema de la fabricación de los bikinis y me han comentado que Brasil va muchísimo mejor con el cambio y Bolsonaro. temiendo están de la nueva campaña Infinitamente mejor. con el presidente que supuestamente se Pero- quiere volver a No, además es presentar. increíble porque Bolsonaro es un líder de verdad, de los que Exacto. realmente hacen falta, porque Bolsonaro el objetivo principal que tiene es su pueblo, que su pueblo llegue a un nivel en el que todo el mundo, porque además date cuenta que el problema de Brasil son las favelas, pues ha luchado porque la gente de las favelas salga de las favelas, ha aumentado el nivel adquisitivo de Brasil, pero por estas razones, ¿sabes? Se le ha echado encima toda la pseudocomunidad internacional con Estados Unidos, etcétera, etcétera. La historia de Bolsonaro es que es un líder independiente. Claro. Mira por su pueblo y para su Y pueblo. si es buena gente, Entonces, olvídate. exactamente. Entonces, ¿qué dice? Que lo más barato y lo más económico para que mi pueblo viva bien, ¿qué es esto? Y toma decisiones Claro. sin necesidad de que Estados Unidos le diga lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa? Que se ha echado enfrente y no le importa a la comunidad norteamericana, la anglosajona, etcétera, En efecto, etcétera. claro, es que a Estados Unidos lo que le interesa son presidentes de gobierno lacayos que se arrodillan ante las pretensiones de Estados Unidos, como por ejemplo la Ursula von der Leyen, la presidenta del Consejo de Europa, que es una criada de esas que se arrodillan delante del poder norteamericano. Eso está pasando. Mire, a mí una cosa que he leído estos días, que tú me pasaste la información, me quedo alucinado. Quisiera comentarlo rápidamente. El presidente de nuestra, digamos, de nuestra comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres, pues se ha visto fotografiado con directivos de una empresa que está investigada por la Fiscalía aquí en Canarias por un fraude de 4 millones de euros en mascarillas, que durante los primeros momentos de esta pandemia que nos han metido por los ojos y nos han jodido la economía y muchas más cosas, por una mala gestión, bueno, pues 4 millones de euros. Y se ve fotografiado, es una información de cierre digital, hay que decirlo, dirige Juan Luis Galiacho, bueno, pues 4 millones de pesetas. Y el tío está hablando, comiendo, ¿qué hace comiendo Ángel Víctor Torres con esos empresarios que están siendo investigados por un fraude de 4 millones de euros de mascarillas que se tuvieron, que no se sabe ni dónde está? Esos 4 millones tampoco se han recuperado. Mascarillas que no servían, porque la documentación que venía era falsa. Una documentación falsa. No, y además el contrato, fíjate, el gobierno de Canarias lo que alega, el jefe del Servicio Canario de Salud lo que alega es que, claro, que eran necesarias y urgentes las mascarillas. Y claro, lo que la Fiscalía dice es que si era tan urgente, porque el contrato 21 días y mediante WhatsApp. Tardaron en firmar el contrato 21 días y por WhatsApp. Es decir, ¿qué entidad pública firma un contrato y se queda por Qué WhatsApp? pena. La empresa se llama RR7 United Sociedad Limitada. Una empresa que era insolvente, que además se dedica a coches, automoción, es decir, y le encargas las mascarillas, 4 millones de euros, pero es que además primero le dan 2 millones de euros. Las mascarillas no llegan y le vuelven a dar otros 2 para cumplir el contrato. ¿Pero qué es esto? Y si es tan urgente, además el gobierno de Canarias dice que claro, eran tan necesarias las mascarillas y tú pagas doblemente, o sea, primero pagas 2 millones de euros, Sin llegarte no nada. te llegan ni siquiera el 50% de las mascarillas y al acto seguido le pagas los otros 2 millones de euros. Y luego cuando te llega una remesa de mascarillas resulta que vienen de Etiopía y ni acreditadas, ni homologadas, que hubo que quemarlas, que no sirven para nada. Desde luego. Y ese dinero no vergüenza. se sabe ni dónde está. Yo siento pena. Y ni de siquiera verdad. Me da ha mucha pedido el gobierno de tristeza. Canarias a ver dónde está ese dinero, devuélveme el dinero. Y luego la foto que dice Jesús, que está todo el PSOE canario crispado, porque resulta Claro. que Ángel Víctor Torres en un restaurante con las personas, con los gerentes de estas La empresa, sí. Pero fijaros en una Estarán cosa, flipando. 4 millones de euros para mascarillas que nunca se pudieron utilizar, 4 millones de euros con los que se podía comprar, no sé si... Un hidroavión o dos. no, por lo menos 4. Pues por eso Por no. lo menos 4 y no sé y seguramente más. Yo no entiendo de aviones, pero seguro que 4 hidroaviones se compran con 4 millones de euros. Golfos, que son ustedes unos golfos. O sea, en la política, en las instituciones públicas, es que la corrupción es que sobrepasa las cejas en fin. Te parece Venezuela ya. Que ya, es vamos. increíble. Oye, y otra cosa que me ha quedado alucinado, dicen que resulta que el Ministerio del Interior, Ah, sí. por una orden judicial, pues ha Una quitado sentencia una firme. sentencia firme, ha eliminado de las listas de partidos políticos Nueva Canaria, el partido este
de Román Rodríguez Pero la y de, sentencia es de hace un y año, de ¿eh? Pedro Quevedo. Hace un año que ya no existe Nueva Canarias. La Pero sentencia siguen es cobrando, del 21 siguen cobrando En la vicepresidencia, vicepresidencia y Hacienda y el Consejería de Hacienda en Canarias las dirige nada más y nada menos que Román Rodríguez, el presidente de este partido. Y este partido no existe. desde hace un año. Porque no En manos de- presentaron en las manos de- cuentas desde Porque el hay no 2018. presentaron las cuentas. Los partidos, además esto no depende de, vamos a ver, el que ha declarado que este partido es nulo y que no existe es la justicia, ojo, Sí, sí, no, sí, es, sí, no sí, el sí. Ministerio de Interior Marlaska, no, ellos se dedican a decir, bueno, si no has presentado las cuentas en 3 años, pero es que no presenta cuentas desde 2018 y estamos en 2022. ¿Y sabes lo que dice ahora nuestro vicepresidente? Que lo van a gestionar y lo van a solucionar lo antes posible. ¿Pero por qué? ¿Y Porque se ha cada hecho cuánto se público. presentan las cuentas ¿Anuales? Anualmente. Pero desde 2018, Pero ha pasado 19, mucho ni tiempo 20, ya. Bueno, pero ni esos 21. sueldos que han cobrado todos estos años que el partido no ha asistido, me imagino, Hacienda tendrá que reclamarlo. entonces digo yo, el Y el vicepresidente dinero que han recibido, el dinero que han Y el recibido. vicepresidente del gobierno sigue siendo vicepresidente si o sea, pertenece a un partido extinto, porque no existe ya. Entonces, Tenemos que pasar ya a la última parte. Vamos a entrevistar a un pintor joven, palmero, un magnífico pintor que ya está por aquí y que les va a sorprender a todos ustedes. Una pregunta, ¿sabéis cuántos partidos políticos hay registrados en España? no. Uy, yo no tengo ni idea. No sé, supongo que muchísimos, Alucinante. pero no- ¿Cuántos? no sé. 5.000. 5.000. Bueno, ahora hay 4.999, porque Nueva Canarias no existe. Volvemos en unos minutos, hasta un ratito. Estamos de vuelta en Desde la Recoba, el cielo por Montera, en un programa veraniego, pero que así y todo no nos impide hablar de la verdad, de lo que está sucediendo. Además, yo creo que nuestros espectadores nos lo agradecen, porque si siguen delante del televisor escuchándonos es porque les interesa lo que decimos. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Y muchas gracias a nuestros anunciantes por confiar en nosotros y al mercado de Nuestra Señora de África, donde usted puede hacer la compra de todo lo que necesite en su cocina y de todo lo que necesite en su hogar. Y además apostando, colaborando, ayudando con el comercio local. Hay que ayudar al comercio local, al comercio de nuestras islas y a los mercados tradicionales como el mercado de Nuestra Señora de África. Y hay que pagar en efectivo, que nos quieren eliminar el dinero en efectivo para hacernos más esclavos de quienes nos dirigen. Así que ténganlo en cuenta. Bueno, y tenemos con nosotros a Ismael Francisco Sánchez, que es artista, pero fundamentalmente pintor. Y yo, bienvenido a nuestro programa. Y buenas tardes. Y buenas tardes. Sí, ya estamos ya por la tarde. Sí. Yo estoy sorprendido, cuando leí tu edad, digo, joder, si tú tienes 21 años. Sí, soy jovencito, pero lo paré. No, pero bueno, me sorprendió porque Ismael es palmero. ¿De qué localidad, por cierto? De Breña Alta. De Breña Alta. De Breña Alta, tenemos por aquí un amigo palmero que no sé si es de Breña Alta. Ismael. Alexis, tú no eres de Breña Alta, bueno, pero sois palmeros los dos. Sí, bueno, eso es lo que Bueno, yo- pues mira, y ustedes observarán que nuestro amigo Ismael, que se declara un admirador de nuestro gran pintor Diego Velázquez, pues él tiene un aspecto de aquella época, ¿no? Con comentábamos entre Diego Velázquez y Francisco Quevedo, ¿no? Sí, una mezcla. Es indudable que eres un admirador de aquel siglo de oro español. Sí, sobre todo del siglo más que de los personajes, pero sí, la verdad. Sí. Sí, o sea, yo diría que es la mayor edad de esplendor que ha tenido el país. Hombre, En sin lugar a todos los duda, ámbitos, sin tanto lugar a de duda. las artes como Artísticos, la política. artísticos, desde luego, pero aparte de eso, España durante aquel siglo XVI fue 16 y 17 fue la primera potencia mundial en todos los sentidos, literariamente hablando, como potencia económica, potencia militar, etcétera, etcétera, etcétera. Fue realmente 16, 17, 18. Pero Lo que pasa es que 16, 17 y mínimo hasta Sí. el 18, e incluso muy avanzado el 18, pero esos dos siglos fueron esplendorosos, una cosa de...
Antes que nada, que me estaba fijando en la corbata de la noche estrellada. Señorito, ¿te has fijado? Sí, sí. Mira, esta corbata, oye, vosotros empezaron, ¿no? Veréis que aquí, como sabemos, improvisamos, no, pero es que podéis hablar cuando queráis. Nosotros improvisamos, me he hecho una bronca antes, me dice que me enrollo. Me lo acabo de decir hace un rato. Te emocionas. Cruz y raya. Mira, esta corbata es creación, bueno, la noche estrellada de Van Gogh, por supuesto, ¿no? Pero esta corbata es boutique de Norma en Santa Cruz, en la calle de otro gran éxito, ¿no? De Penejaldo, y me la puse porque primero me incitó Norma, y segundo, mejor, fantástico, porque viene a vernos un pintor. Así que, Sí, sí. Preciosa, preciosa. pues, por favor. Pues a mí me encantaría saber qué fue lo que te movió a dedicarte a hacer de tu vida a la pintura. Porque además naciendo en La Palma, ¿qué referentes tenías y todo eso? Para que sepas, a medida que vamos hablando, van a ir viendo, nuestros espectadores van a ver alguna de tus obras. Sí, sí. Es que eso es muy largo. Pero bueno, yo lo voy a empezar así resumido. No puede ser muy largo, pero es muy joven. Bueno, es verdad. Pero, a ver, yo lo resumiría en que de niño mi madre me regaló una Biblia y las ilustraciones que habían eran cuadros de los grandes maestros universales. Y entre todos esos cuadros, que está, por ejemplo, la Anunciación de Fray Angélico, estaban también algunos crucifijos de Van Dyck. De Van Dyck estaba el tríptico este, que es bastante famoso. Pero entre ellos había un Cristo Velázquez, que no es el de San Juan, el que todo el mundo conoce, sino uno que realmente pues midieron un metro, súper chiquitito. Yo lo vi en el Prado hace 2 años y cuando lo vi me chocó que de niño pensaba que era la única foto que había en el libro, ¿no? ¿Qué pasa? Que no era una foto, era un cuadro. Yo intuitivamente, pues con 3 añitos, yo lo que me ponía era a pintar cruces, a intentar imitar lo que veía, no lo sé por qué. Claro. Y claro, me pasé como 11 años pintando lo mismo, dibujando lo mismo, pero lo mismo, no pintaba otra cosa. ¿Una cruz todos los días? No, el Cristo de Velázquez. O sea, ya con 6 años ya la hacía la forma, además. ¿Qué pasó? Que yo intuitivamente, yo siempre se lo he agradecido, porque intuitivamente no solo aprendí del mejor, sino que lo que era la composición, la geometría, la gama de colores, los cromatismos, todas ese tipo de cosas las aprendí gracias a estar copiando eso una y otra vez. Es verdad que cuando llegué al bachillerato de arte, los profesores me dijeron: Ismael, hiciste la casa por el tejado. Y bueno, me tuvieron que enseñar lo básico de lo básico, como sujetar un lápiz. Sí. Bueno, cosas... Claro, Tiene un don especial. Sí, yo pienso entonces. que es algo con lo que Naciste naciste. para lo que... ¿Han visto cuadros míos? Sí, ellas tienen, claro, yo les he pasado, lógicamente cuando tenemos un invitado nos informamos, entonces cuando hablé con Ismael, Yo dudé, porque La edad- que Yo le pasé tus cuadros a parecen ella. fotografías. Impresionante, sí. Parecen fotografías, nada, Muchas es gracias. pero vamos, yo me quedé impresionada. Antes que nada, hubo una pregunta que me hizo de cuáles eran mis referentes. Yo en La Palma he expuesto con varios pintores, conozco casi la gran mayoría de los que hay allá, pero si yo tuviera que destacar a 2 sería Manu Marsan, aunque yo no pinto surrealismo. Sin embargo, él es una mezcla entre un surrealismo un poco fauvista, ¿no? Es muy Van Gogh. Y luego Luis Morera. Luis Morera, yo digo que en cuanto a la filosofía de un artista, es lo más pulcro y transparente que he podido conocer yo allá. Sí, Morera. Luis Morera. No lo conozco, me encantaría conocerlo ya. Lo voy a apuntar. ¿Y para ti qué es un pintor pulcro, para la gente que nos está viendo? Filosofía pulcra y pintor pulcro, hay una diferencia, pero una filosofía pulcra es aquella que es culta, ¿no? Que está instruida en base a unas razones, a un conocimiento. Que se soporta sobre, digamos que, unas convicciones artísticas y no, Sí, que yo no oportunistas. Que yo no tenga la necesidad de intentar justificar mi obra para decirte que eso de ahí es arte. Ay, me gusta, suena bien. Que eso que veas, digas: Dios, esto no lo hago yo. ¿Entiendes? Qué bonito, ¿no? Y luego Sí. un pintor, Es una máquina. un pintor que sea Pulcro. pulcro es aquel que tiene una buena técnica simplemente. Pero dentro de eso pues hay muchísimos más factores que hacen que pase de ser un pintor a un artista. Pero ahí no estaríamos hablando de pulcritud, sino de otros términos más Estaba concretos. escuchándote hablar, eso me sorprende que tengas 21 años.
que me estaba intentando imaginar cuando eras un niño. Cuando era niño, cuando empezó a hacer los bocetos de la cruz. Tengo la impresión de que tú siempre fuiste un niño como muy maduro, muy... Yo tuve una suerte y es que de niño me enseñaron a leer muy temprano. Yo llegué tarde a la escuela, pero había un señor que me enseñó a leer y empecé con Fortunata y Jacinta, de hecho. Entonces, Imagínate. yo con 6 años, Con 6 con años. 6 años me había leído Fortunata y Jacinta y tuve la suerte de que me gustó muchísimo y tenía una enciclopedia que había sacado la Biblioteca Nacional recién de los originales de clásicos del siglo de oro, ¿no? Que eran básicamente pues traducciones exactas de cómo era el castellano medio y demás. ¿Qué pasó? Que me los leí todos. Y a raíz de ahí yo crecí con una mente... ¿Con qué edad eso? Ya tendría 7, 8. No recuerdo ya. Eso es algo excepcional. O sea, todos no me lo leí con 7 y 8, pero... Sí, sí, pero tenías ahí. esa inquietud. Con esa Claro. edad. Y lo que lees en esos años se te queda en la cabeza para toda la vida. Sí, pero fue... Me sirvió y a la vez no, porque en una sociedad moderna, que tú tengas un pensamiento de otra época, porque ten en cuenta, me he criado en Breñalta, es un sitio con muy pocos habitantes, muy pocos chiquillos, entonces cuando tú te crees apartado con una influencia directa de literatura, creces creyendo que eso es verdad, ¿no? Claro, imagínese un niño que llega a primaria y le dicen, el rey es Juan Carlos. Yo digo, no, que es Carlos V. Los profesores me miran y dicen, ay, manda la cabeza. ¿De dónde sacaste eso? Es que me da a mí que todas esas vivencias, yo te estoy escuchando y me da la sensación como que tienes ¿cómo te digo? Como una sensación de no pertenencia a este siglo, como que tú perteneces a otro... Él quisiera. Sí, como que De no... todas maneras, voy a decir una cosa y perdonadme, pero es que mejor es eso, que creas que eso que estás en eso, Sí, en sí, esos sí, siglos, sí. que hay gente que se cree que los videojuegos son verdad. O sea, Exacto, o sea, como que está Ya, fuera ya. de... Sí. Sí. Desde luego, es que digo, un arma de doble filo. Eres una persona muy especial. Yo leía esta mañana tu biografía y además la leí 2 veces porque me parecía, digo, tan jovencito como tiene esta trayectoria. Has hecho obras para la diócesis nievariense y retratos para la Casa Real. De buen compadre. esto es otro avión que va al puerto a recoger agua para seguir apagando, para seguir vertiendo agua en los campos de Tenerife que se están quemando. Vale, te repito, Lamentablemente. que con tu poca edad, crear obras para la diócesis nivariense y retratos para la Casa Real, Borbón y Parma. ¿Cómo lo has hecho? La biografía que yo me he visto al menos son un poquito inexactas porque le sacan, yo no soy de la serie, pero bueno, cosas bastante bien puestas, pero hay otras que no. Y la diócesis nivariense como tal, no. O sea, yo tengo obra en iglesia, pero no en el obispado como tal. Sin embargo, lo de la Casa Real de Borbón Parma sí, o sea, yo tengo varios retratos de don Carlos Javier de Borbón, que es el titular dinástico, y de la familia real, de sus hijas, de las infantas. ¿Cómo llegaste a ello? Pues es una casualidad porque ¿O ellos a ti? yo siempre, como le he dicho, tengo una mentalidad muy tradicional, ¿no? Tutéame, que soy Pero se me había olvidado. Somos todos jóvenes aquí. Sí, es verdad. Se me había olvidado que, aparte de eso, que tengo una mente muy tradicional. Entonces, don Carlos Javier, muchos lo denominan el actual rey carlista, ¿no? Entonces, la representación de él aquí en España, que está en su asociación 16 de abril, se puso en contacto conmigo para que hiciera un retrato de él. Yo tenía pensado ya retratar a uno de ellos, pero bueno, me lo plantearon bien, le gustó mucho el retrato a don Carlos Javier y a raíz de ahí empecé a colaborar más con ellos y bueno, ya trabajo haciendo lo que puedo. ¿Y usas una técnica o practicas, tienes desarrolladas varias? ¿Cuál es tu favorita o con la que te sientes tú más yo? Para un artista lo primero es que es transdisciplinar, o sea, es capaz de usar varias técnicas, no a la perfección todas, pero tiene un conocimiento muchísimo más amplio, que abarca varios estilos. Yo, por ejemplo, el más que uso es el óleo, o sea, la pincelada al óleo, pero es una técnica que se intenta asemejar a la escuela barroca del siglo XVII. Sin embargo, pues también tengo dibujos a lápices, a tinta china,
son materias un poquito tradicionales. Y luego en la facultad que más se pinta con carboncillo. Y lo que más se pinta es con carboncillo, ¿sí? En la facultad. En la facultad, Sí, porque es rápido de dibujar, queda nítido. Y una pregunta, ¿ya has tenido ese momento de estreñimiento que te atrae y de repente dices, Dios mío, han pasado 5 horas, sigo aquí? ¿Y con qué obra en concreto? Cada vez que voy a clase, yo empiezo a pintar y literal, tiene que venir el profesor a hacerme así. Miro alrededor, no hay nada. Wow. O sea, ya llevo allí yo... Te olvidas, como dice Sandra, te Sí, abstraes porque- de tal manera que... Es como un mundo. Que Conectas, cuando conectas amas y lo te- que haces, Claro. el mundo y las horas no cuentan. También haces escultura y redacción, por lo Sí. que leí esta mañana. ¿Qué tipo de escultura haces? ¿Vinculada a la pintura? Es que escultura... Yo no he estudiado escultura, me gustaría aprender sobre ello, pero he tenido asignaturas un poco orientadas a lo que es el moldear con barro, cosas así, no sé. Tengo algunas, pero ¿Qué no- forma tienen? ¿Cómo, qué Figurativas, personal? ¿no? son figurativas, sí. Imagino por lo que dices son figurativas. Sí, yo siempre me he sentido atraído por la imaginería, la sevillana. Entonces, en su momento me dijeron, mira, coge uno de los modelos que hay ahí y tienes que copiarlo. Yo cogí la cara de un Cristo. Entonces me dijo, dale tu toque. Yo, pues creo que es hiperrealista. Dale. Eso fue lo que hice. Pues a ver si nos haces una escultura de mujeres reales, de cuerpos reales. Aquí la Mucho- propuesta. Mucho barro, mejor pintar. Pintar es mucho más... Hombre, la escultura requiere, claro, un manejo de material, Sí. que quieras que no te hace más engorroso el trabajo, ¿no? La pintura. Mira, una cosa, evidentemente bueno, estamos hablando para quien se haya incorporado ahora a ver el programa desde la Recoba del Filo por Montera, con Ismael Francisco Sánchez, que es pintor, joven, 21 años, nacido en Breña Baja, Breña Alta, en la isla querida de San Miguel de la Palma. Y él se declara un admirador de Velázquez, de nuestro gran pintor. Tengo claro, por lo tanto, que las obras de Velázquez serían las más bonitas, las que más te gustan. ¿Cuál de ellas? ¿Qué obra de Velázquez para ti es la mayor, La mayor. suprema, la que más a ti al menos te gusta? Eso es complicadísimo de decir por gusto. Yo diría que el Cristo, el primero. El Cristo de Velázquez. Fíjate tú, me ha sorprendido. Pensé que estabas entre la rendición de Breda y las Meninas. El Cristo de Velázquez me parece una belleza extraordinaria. A nivel técnico, las meninas. A nivel compositivo, la rendición de Breda. La rendición de Velázquez. Y es verdad que ahora hablando de las pinturas de Velázquez, tienen siempre todas un mensaje. Algo, por ejemplo, en la de las Meninas aparece él en el espejo. Sí, sí. Y alguien en la puerta de detrás No, no, también. el del espejo es Felipe Puerto y la mujer. Exactamente. Él lo que solía hacer mucho era que... Él está delante como si hubiese una Es cámara. verdad, es verdad. Sí. Y detrás, Exacto, una cámara, una cámara. como si le hicieran una foto, ¿no? Los cuadros de Velázquez, a ver, son lo que son, cuentan una historia, ¿no? Igual que Muy de la época. Sí, claro, Muy de la época. cualquier cuadro. Lo que pasa es que dejaba sus detallitos. Por ejemplo, en la rendición de Breda, Velázquez no firma el cuadro, sino que hace un papel en blanco. Y quien lo ve dice, ¿contra quién lo va a hacer? Sí, Y él pinta así. y no está Velázquez en alguno de los... O detrás de un caballo. Detrás de un, ¿verdad? De un personaje, ¿verdad? Sí. Con un chapéu. En la Reina de Breda está allí No él. lo firma, pero se dibuja. Sí, O sí. sea, está pintado él y a la vez tiene el papel ahí. Sí, ¿Y sí, por qué sí. no lo firma? ¿Para qué, Una para qué le frivolité. hace falta firmar? Una frivolité suya, una O sea, frivolité suya. Yo veo la rendición de Breda y no me hace falta que me digan de quién es. Claro, claro. ¿Y le han salido imitadores a Velázquez? Eso da cualquier. Sí. Bueno, cualquiera no. ¿eh? Holandeses con un tubo, ¿verdad? Velázquez ha tenido en el mercado mucha obra copiada. De hecho, hay un retrato que se llama Retrato de Caballero. Supuestamente se lo atribuyen a Velázquez, pero como no se sabe de quién es. Todo el mundo dice que es de Velázquez. ¿Y tú como experto qué dirías? No soy experto. No, bueno, desde tu Pero sí, conocimiento. gran conocedor. Yo diría que no. Que no. Que no. O sea, quizás hay una mezcla entre uno de los asistentes de él y algunos toques de él, pero la pincelada de Velázquez en los rostros ahí tiene ciertos matices de... sí, sí, de fuerza, ¿no? De espontaneidad, pero normalmente en esa época, incluso hasta bien entrado el siglo XIX,
parecían que los rostros estaban pintados bruñidos con un corete, una cosa así súper lisa, súper homogénea, ¿verdad? ¿No? Se acerca y está rugoso, sí, sí. Sí, los cuadros de Velázquez son los típicos de una persona desesperada que tiene que ir a las 5 a tomar el café. Te acercas y cuando te has acercado dices, mi madre, estos son trazos, sí, sí. Las meninas Sí, se ven de es cerca. espectacular. Y son trazos, sí, sí, sí. Son cosas así. Oye, lo que sí te ruego para yo pasárselo a ellas también, este cuadro al que mencionabas que así se atribuye a Velázquez, que me lo pases para verlo porque lo desconozco y me encantaría verlo. Sí, sí. Y yo os lo paso a Sí, vosotros. de niño cuando dijiste en casa que querías dedicarte a las artes, Mar, no sorprendió para nada, ¿no? Porque Yo vamos, nunca me he querido dedicar al arte. O sea, ¿No? parece mentira, o sea, yo siempre he querido ser militar. militar. Sí. O sea, toda mi familia ha sido de profesión militar, tengo muy inculcado los valores del ejército. Pero sí es verdad que como hobby, como el arte, sí. No me recuerdo la pregunta, se me acabó de... No, que sí, yo te preguntaba y cuando si decidiste estudiar arte, que si tu familia sorprendió, pero me dices que no, que tú no querías estudiar decidí arte. estudiar. O sea, teniendo en cuenta que mi infancia, el 90% fue pintar, no sabía hacer otra cosa. Digo, bueno, Claro. Pero hoy por hoy, ¿quieres seguir siendo militar todavía? sí, sí, sí. O sea, tú te vas quieres ser militar y luego la parte de pintar y tal como un hobby, como algo... Sí, claro, es que hoy en día la pintura realista, teniendo en cuenta que está el arte contemporáneo, está muy estigmatizada. Sí. Entonces, si yo me quisiera meter en el mercado laboral como autónomo, siendo pintor, como no viva de ayuda, Pero sí, ¿te gustaría? No ganas para el autónomo. Quitando me a un hace lado... falta tener una seguridad económica para yo poder dedicarme al arte. ¿Y si la tuvieras? No sé. ¿Lo harías? Si lo tuviera, ¿Dejarías a un lado la parte militar? También te gusta, Me tendría- por me lo que tendría veo. ver- Hombre, él podría vivir si fuera el pintor de cámara de los actuales Borbones, el actual Borbón. Sería Tampoco- pintor de cámara. tampoco eso porque Pero yo- no, pero dudo que tantas, ¿no? Yo soy partidario de Una que si no lástima, hay una contrarrevolución artística, que todo pinta que probablemente dentro de poco el arte contemporáneo que está dando ya sus bandazos, o sea, ya no está saliendo producción reconocida y demás, pues tenga un parón y dé pie a un nuevo arte, ¿no? Pero que hay más allá del conceptualismo, del minimalismo, no hay nada. O sea, más allá de un lienzo blanco no hay nada. Holiday. O sea que el que pintó el plátano por 20.000 euros que lo vendió a los No. 5 minutos. Lo peor no es que lo Ese es pintara, más es que era un listo. plátano de verdad. ¿Cómo Claro, eso era un magnífico. Era un plátano, eso es. No recuerdo el nombre, pero Yo me quedé cuando lo leí, digo, me muero. no fue pintado, o sea, es un plátano. Es un plátano. Se lo metió en el Literalmente, lienzo. en la pared. Es gracioso porque alguien pasó por allí, cogió el plátano, Se lo comió. Y dice, soy artista, esto es una nueva Claro. performance. Claro. Y ahora vete a decirle lo contrario. Que va a pagar por esa performance, que Claro. es algo totalmente abstracto. A mí lo de la performance es que me pone enfermo. Me parece un término estúpido que ha comprado la estupidez, desgraciadamente, de multitud de gente que hace millonaria a base de comprar esas cosas a mucha gente que no tiene talento, pero se ha sabido vender, ni más ni menos. Que así como funciona el mercado del arte, en verdad. Mira, antes, por favor, cuando queráis, que después me digáis que yo hablo mucho, cuando queráis intervenir, me Eso me lo interrumpís, dijo ¿vale? Sandra una vez y lo Una ha vez. repetido No, 40. me lo dijo antes. Porque me lo le dijo dolió. antes. Porque él está Me lo ahora. dijo antes y me partió el corazón. Él está todo Me lo libre. dijo antes y me partió el Tú corazón. habla, mi amor, De tú todas habla. formas, yo creo que esos actos incomprensibles de que alguien compre un plátano pegado en una pared y que efectivamente haya gente que pague, ¿cuánto era? 20.000 euros. 20.000 euros por eso, Y más cosas, implica que es tan ignorante el que pone el plátano en Como la el que lo pared como compra. el que lo compra. Pero además el que lo compra tiene un hándicap que como tiene dinero, en vez de tirarlo a la basura, compra un plátano pegado a la pared. Porque le han dicho que eso es arte, ¿vale? O sea, que es algo muy relativo. Y Que a lo mejor es arte, No es ojo. así se realmente. pudre, sí, pero es como el cuadro este que no sé qué artista también que alguien compró en Arco un cuadro y se autodestruyó el cuadro, o sea, pagaron sí. una millonada por un cuadro y se autodestruyó y la obra era el cuadro autodestruido, o sea, pero que realmente alguien pague 20, 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 euros, 1.000 un millón de Pero euros por pagan, eso. pagan eso con un certificado. Y Sí, pero entonces, haces luego con certificado, ¿te lo pones aquí? Sí, pero En esa es la- frente. eso es la Tengo estupidez. un cuadro que se ha autodestruido, Eso y es el cuadro se autodestruyó. esa es la estupidez. Ven a ver el cuadro que no tengo en mi Hay, casa. hay los motivos de eso. Esa gente no es tonta, sabe no que es son tonta. los artes. Claro. Todo lo Pero contrario. claro, ten en cuenta. Son caraduras.
Lo Sin que hizo este chico, no me acuerdo el nombre, que es el grafitero este que tiene la niña del globo. Kandinsky, no, el del globo, Sí, bueno, Bansky. Lo que hizo Bansky fue, es que es gracioso, porque fue una crítica al propio arte contemporáneo. Es decir, mira mi obra, vas a pagar 11 millones por él, venga, rácate, 20, ahora sale más caro. Entonces yo digo, pero si es una obra rota, o sea... Sí, sí. Entonces él quiso demostrar que eso era, pues, inútil, ¿no? Lo que pasa con el plátano ese es que, claro, yo soy un gran inversor, yo tengo muchísimo dinero y quiero decir, tengo en mi poder una obra de tal artista reconocido y pagué tanto. Claro, las galerías de arte, aunque no lo parezca, necesitan visibilidad. Saben que esa obra y ese autor mueven muchísimo dinero, que lo van a querer comprar. Claro. Entonces, ¿qué haces tú? Igual que con las acciones. Tú compras. Inviertes, claro. Sí, pero ¿y por qué las galerías de arte tienen interés en ese tipo de arte que no es arte? Porque tiene público. Porque tiene público. Si no, no Es tendría. el absurdo del absurdo. Pero- o sea, Pero tiene esto- público. Pero todo empieza intentando venderte que eso es arte, ¿no? O sea, imagina, él no es inversor, es una persona normal, pero tengo que empezar a escalar. Entonces, yo lo que hago es como una tesis doctoral intentando refutar que mi obra es arte, justificando, con argumentos muy amarillistas, incluso apelando a sentimientos, y te quedas conmovido, ¿sabes? Es el que hace eso es un artista, pero no es un artista Es quizás un pintor. de la mentira, de meter, no sé, pero Yo dudo que. Yo recuerdo a Yoko Ono, la sí, eso mujer lo de. lo Lo hablamos una vez, ¿no? Lo hablamos cuando Yoko vimos Ono los distintos de- le pagaron por ir a una galería de arte y en un salón allí rodeado por, no sé, 40 o 50 personas, agarró un micrófono y empezó a gritar. Claro. A gritar, y entonces estuvo un rato gritando. Y cuando terminó de gritar, todos los que estaban allí le aplaudieron. Y le pagaron no sé cuánto por hacer ¿Y eso. cuántos hay riéndose en el vídeo? Bueno, me imagino Eso que sí, habría también yo soy unos sincero, cuantos. yo pagaría por ver a Yoko Ono, para decirle a mis amigos, mira, vi a Yoko Ono. Claro, gritando. claro. Eso es lo que pasa. Claro, yo lo que pasa, No yo lo que entendí nada. pasa que yo lo veo, prefiero verlo en YouTube porque no di un duro por eso, pero bueno. Bueno, volvemos en unos minutos En nada. y seguimos hablando con Ismael. Estamos de vuelta en Desde la Recoba, el cielo por Montera, en este programa veraniego, y tenemos con nosotros hoy a un pintor joven, palmero de Breña Alta, y Ismael Francisco Sánchez. Estamos hablando de arte y estamos hablando de su obra, de su trayectoria, pero también nos está dando su opinión sobre el arte actual, ¿no? Yo, y ahí quisiera arrancar esta última parte del programa con dos cosas. Una, me gustaría que nos dijeras qué te parece, y que vosotras también, qué os parece la obra de Marina Abramović, que es esta serbia, que ha sido sanguinaria, le encanta hacer esas que las transforman estas con mucha sangre, con niños, muñecos de bebés ensangrentados pegados a una pared, una cosa muy desagradable, que ha sido Premio Príncipe de Asturias Bellas Artes, no sé si fue el 2021 me parece que fue, recientemente creo. Sí, sí. a mí a mí me parece me parece que tiene que proceder de una persona con Yo me preocupo. un ser muy feo. ¿Y quién era el jurado? A mí me preocupa quién era el jurado. Sí, pues fíjate, no, pues un montón de gilipollas. Y de Por muy mal eso. gusto. Y de muy mal gusto. Porque que le den el premio no tiene culpa, pero el jurado que la eligió sí. Habiendo artistas en el mundo extraordinarios, porque los hay, pintores, escultores de todo tipo, en fin, artesanos. Porque puedes dibujar, puedes pintar tragedias, puedes estar, pero eso que pinta, eso es una cosa grotesca de mal desagradable. gusto, o sea, En cuanto a la pintura, siempre he puesto un ejemplo con los del Príncipe de Asturias, que han ganado, al menos en la modalidad de pintura. Que el arte realista, o sea, el realismo para mí es dentro de las categorías del arte, es el supremo. O sea, yo siempre he sido de decir que no todo es igual de fácil, que no todo transmite lo mismo, sino que hay cosas más complejas que otras, aunque no lo parezca. No es lo mismo hacer arte conceptual que hacer, no sé, naturalista. ¿Qué pasa? Que yo, siendo pintor realista, me ponen una obra de, no es por tirarme flores ni nada, pero cualquiera en la Facultad de Bellas Artes lo hace. Le ponen al lado un primer premio del Príncipe de Asturias y yo media hora lo hago. O sea, literal. Sí, sí. Entonces, Otro avión.
Por cierto, desde la Recoba, el cielo por Montera, nuestro reconocimiento, nuestro cariño, nuestra admiración, nuestro respeto por todos los que están apagando los fuegos de España y por estos pilotos de hidroaviones que hacen maniobras increíbles, extraordinarias para recoger agua y verter ese agua donde está el fuego. Nuestro respeto más absoluto. Y con estas temperaturas los voluntarios. Sí, digo a Exacto. todos los voluntarios que están en el suelo ahí quemándose los pies y estos que Y a se los van al voluntarios que avión. están en sus despachos también. Los voluntarios los que están en su despacho evitando que se limpien los bosques, pues que le den por saco. Básicamente. Perdona que te interrumpí. Bueno, yo no fui el No, no avión. pasa nada. Sí. Bueno, no sé, estabas hablando, no me acuerdo ahora mismo. Ah, sí, que los príncipes de Asturias de Bellas Artes, cualquier estudiante de Bellas Artes hoy es capaz de reproducirlo, ¿no? La obra de muchos de ellos. Que veas tú lo estigmatizado que está el realismo español. No solamente es el único arte genuino de aquí. O sea, es verdad que en la historia han habido más países que han hecho realismo, pero los pintores antes, la firma le ponían debajo español. Eso era el sello de calidad en Europa, de que un cuadro era de calidad. ¿Le ponían debajo el qué? Español. Ah, español. Para que si un alemán lo comprara. Sí. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, yo no sé qué es lo que ha pasado, si con la globalización o con qué, pero eso ha quedado como en un tercerísimo plano. Entonces, en España, másteres de pintura académica, realista, yo creo que gracias a Dios creo que gracias a Dios está el de Dalmau, el que abrió recientemente. Te iba a hablar ahora de él. Ah, Te iba a hablar ahora de él. y creo que hay otro más, pero todo el resto, los 90 y pico que habrá, son de arte contemporáneo. Yo, por ejemplo, si quiero hacer un máster, o me voy con Dalmau o me voy para Italia, o sea, no me queda de dos. ¿Cómo se llama? Antonio Pérez, Antonio, este pintor, ya es un hombre mayor, que hace pintura urbana. ¿Cómo se llama? Antonio López. Antonio Pérez, no, Antonio López. Es una maravilla. Antonio López, Que Es que hay uno que expone narco, que se llama parecido. No, es un hombre mayor, joder, no me acuerdo. Fue el Antonio que, López. hizo, el que tardó 20 y pico de años en hacerle un retrato a la Casa Real de No, pero no es este. Sí, Es Ese quedaría Antonio- fantástico. el que hizo el retrato de Felipe para el fue Congreso. Antonio. Pero tuvo que pintar arrugas después, ¿no? Pero imagínate, en 20 años. 20 Mira, años no es nada. Hablabas de, te iba a comentar yo de Augusto, mencionabas a Fernando. Iba yo a hacerte un comentario y que me dieras tu opinión sobre precisamente la obra de Augusto Ferrer Dalmau, que además este hombre, para nuestros espectadores, se ha especializado a lo largo de los años en cosas que hacían Velázquez y que hacían los pintores de aquella época. Ha pintado y sigue pintando escenas bélicas, escenas de triunfos, escenas cotidianas, sobre todo relacionadas con grandes gestas españolas. Y yo te pregunto, a mí hay dos obras suyas que me encantan y las dos tienen que ver con el milagro de Empel. Es precisamente esa en la que unos soldados del Tercio Viejo de Zamora que están allí descubren desde el hielo esa tabla flamenca con la imagen de la Inmaculada Concepción, y después como ese Tercio Viejo de Zamora va avanzando después de la victoria contra los holandeses y van con la tabla a caballo y van todos en procesión, ¿no? Eso es una maravilla. Búsquenlo, nuestros queridos espectadores, lo busquen en internet. El milagro de Empel, Ferrer Dalmau, y ahí van a ver esa obra, ¿no? ¿No se te ha ocurrido entrar en ese camino, sería extraordinario? Porque tienes ahí para parar un tren. No hace falta que entre, o sea, es que está ya él. O sea, No, pero tú puedes yo hacer soy, tus yo, obras. mi ámbito, yo creo, mi punto fuerte a nivel nacional en cuanto a la competencia y demás son los retratos. O sea, yo cuando dije al principio que probablemente hubiera una neovanguardia barroca, porque claro, no hay nada más allá del conceptualismo, sino sí, habría que ir hacia atrás. Entonces, la gente normalmente va a lo mejor, y creo que sería algo parecido a lo que pasó con la generación del 98. Y yo siempre he dicho que en España el detonante de esa vanguardia será Reverte, Salvador Amaya y Dalmau. Siempre lo diré.
Salvador Amaya en la escultura, Reverte en la escritura y Dalmau en la pintura. A mí Reverte, Pérez Reverte, Tiene cosas. no me gusta nada. Tiene cosas así, pero... No me gusta nada. Y una de las cosas que menos me gusta es que es un falso patriota. Y un afrancesado de mucho cuidado. Yo escuché la entrevista esa. ¿La has escuchado? ¿Tiene 2 o 3? La de qué pena que no nos hayan conquistado Sí, los franceses. sí, eso fue una y otra que pena que, bueno, que nosotros no nos abrazásemos, más o menos dijo, al protestantismo en lugar de... Y dijo una serie de cosas que son falsas, Yo me quedo- absolutamente falsas, Yo me quedo con echando la... porquería sobre la historia de España. Pero yo me quedo con la literatura de los tercios. Es lo único que he leído en cuanto a lo barroco. Para mí me parece un genio. Ya lo demás tampoco lo he leído, pero... Yo he leído, he leído Corsarios de Levante y ahí mete también todo lo cada vez que puede, pues porquería sobre la historia de nuestro siglo de oro, nuestro siglo XVI. Bueno, también quien lee una historia de la guerra civil para jóvenes. Bueno, ya de eso ni me hablo. Ese fue mi primer libro de Eso ya ni me hablo. Dalmau, De Pérez Reverte. Sí. Pues a mí, lo siento, No, yo pero tampoco estoy de acuerdo en cosas. no me... Por aquí tengo yo apuntadito que tienes alguna obra en la diócesis de San Cristóbal de la Laguna. No, aún no. Ah, pues será una vidente. ¿Eh? Será una evidencia. Es que, a ver, cuando dicen que tengo obra en la diócesis, porque estoy seguro que en internet lo pone, Sí. realmente es que lo tengo en una iglesia que pertenece a la diócesis. Ah, bueno, está Tengo bien. Entrar en... Bueno, pues cuéntanos cómo es el tema. Pues tengo el Milagro de Breñalta, que está en la iglesia de San Pedro, hace poco lo inauguré. El Ah, milagro de Beñalta lo verán ustedes en esta entrevista que lo vamos a Que ver. mide 2,15 m por 1,60 creo. Ah, qué bonita. ¿Y firmas con tu nombre? Y con español. Y con Sí, español eso- pone. esto no- Tendrías que poner palmero. No, español. Español, abarca todo. No sé, pero es No. palmero español. No, pero es que, a ver, él lleva Es su que obra una isla a una tan dimensión diferente. No, pero es que te crees Sí, que todo lo tienes conocen ellos. razón. Cuando, a mí siempre me dijeron en la Facultad de Bellas Artes, porque yo siempre decía que era palmero, y yo soy palmero. Entonces la profesora me decía, Ismael, no digas que eres palmero. Y yo, di que eres europeo o español. Y digo, porque es que cuando te acabes internacionalizando, no, si dices soy palmero, la gente va a decir así. A mí me parece mal, pero oye, también es verdad que aquí en Canarias nunca ha destacado artísticamente, salvo ciertas excepciones en la arquitectura y demás, o Oscar Domínguez y demás. Mm. Pero sí es verdad que en Península ha estado concentrado todo lo que ha sido el contenido artístico de la historia de España. No sé. Bueno, Tampoco veo- también, no, yo, de todas maneras yo pienso que hablabas antes de la marca España, ¿no? Decía que es de España. España, como referente en todos los sentidos, es extraordinario, menos en los referentes políticos, pero en lo demás, el arte español, incluso mucho más de lo que la gente piensa, los intelectuales españoles que son de verdad, etcétera, es un referente. España es la nación más antigua de Europa y ninguna nación europea y casi de ninguna parte del mundo tiene la historia que tenemos nosotros. ¿Y Mayor referente que ese, reconocimiento imposible. institucional a tu carrera siendo tan jovencito tienes? Reconocimiento institucional se refiere Ayuda, Sí, que que te las hayan dado instituciones algún hayan premio. colaborado contigo de manera... un premio que me gané con 12 años. Aquel que te El día de la cruz. el del millón de dólares, que me dijiste de euros. No, ese no. Tenía que ser un dibujo de las cruces. Y bueno, pues quedé primero. Y luego ya, así como 10 años después, hice el cuadro, la única representación que existe de las cruces de verdad. Pero imagínate Sí. que es una eminencia. Sí, ¿Y bueno, de me aquí a 10 extraña. años cómo te ves? Si te pudieras visualizar de aquí a 10 años, si hasta los 21 has hecho lo que has hecho y tienes la obra que tienes, de aquí a 10 años vista, ¿cómo te ves? ¿Dónde te gustaría estar? Yo creo que depende del panorama nacional. O sea, mi sueño es que se revalorice otra vez la obra de antaño, ¿no? Y que se le quiera hacer un lavado al arte a nivel mundial, pero yo creo que surja una vanguardia moderna en cuanto a lo que es la pintura realista se refiere. ¿No? Y darle su lugar, darle, aunque haya, darle su lugar, digo.
Yo creo que las personas como él son las que tendrían que ser consejeros de cultura, patrimonio Hombre, sin histórico, lugar a- o sea, porque es que hay cada totufo desempeñando las áreas. sí. Con Hombre, todo yo- el perdón, pero es que hay tanto currículum y la gente tan poco preparada en esos Bueno, él lo cargos. acaba de decir, es que si pongo Palmero, no tengo la proyección que tengo, si pongo, es increíble que haya que Desgraciadamente salir sí. de pero Qué es que pena, ¿no? para todo, han pasado por aquí también deportistas Sí, que han sí, tenido sí. que tener una proyección fuera porque aquí ni las han reconocido ni nada y son valiosísimas. A Y nosotros tú, nos por ejemplo, consideran. gran artista, además con la edad que tienes, significa que de aquí a 10 años estás ya, pero que seguramente se te veremos fuera y tendrás exposiciones maravillosas fuera. Es que pintar para la Sí, Casa sí. Real con 21 Claro, años que es increíble. es que es Es la de increíble. Holanda, la de Cuando- Borbón Parma. Sí, cuando yo hablé contigo por teléfono la primera vez, la segunda vez y la tercera vez, y no sé si hubo 4 veces, hasta que para organizar yo no me había fijado en tu edad hasta, sinceramente, hasta ayer. Que no me había fijado en tu edad. Yo pensaba, hablando contigo, que tenías 35, 36 Sí, años. normal. Eres un chico prodigio. Con Sí, 21 total. años. Mira, a ti como tenemos claro que Velázquez es tu referente, pero ¿qué pintor? Te voy a hacer 2 preguntas. ¿Qué pintor, sin ser Velázquez, me da igual, pintor universal de cualquier época y cualquier circunstancia, vamos a poner, estilo, admiras, además de Velázquez? Y hablando de retratos, ¿a quién te gustaría retratar del panorama actual? ¿A quién te gustaría? El Papa. Me quedaría retratado el Papa. Al Papa, pero con Sí, la, pero para eso ya con está. la pluma de Pero, a Indio ver, de ayer, ¿te ¿o refieres al a, Papa de ayer? Bergoglio o a Benedicto XVI? Hombre, Porque- Urbano II habría sido genial, pero aquí un par de siglos. Hombre, podrías copiar de él algunos cuadros. Yo pensé que iba a decir la reina Leticia. No. Qué vaya. Pero tú sabes que No gastarías nada en pintura, con lo flaquita que es, hace 4 rayas. lo problema, si pintas a Bergoglio igual se te corta el lienzo, ¿sabes? Lo que pasa es que el Vaticano ya tiene un pintor de corte, que es Robert Sosa, que es malagueño. Ah, es malagueño. Y además de el Papa, ¿a quién te gustaría pintar? Ese ejemplo no nos vale, ¿has visto? Hay una cosa que quise hacer y era pintar a Velázquez, a Cusack y a Dalmau juntos. Hombre, eso es Porque una originalidad. Son los mayores pintores de batallas de la historia del universal, Sí, ¿sabes? sí, Porque es una cosa Esas muy mezclas son original. explosivas. Yo en el ratito que estuvimos ahora en el corte, le dije, vamos a hablar y si podemos vincular la moda a su arte. Ah, Y claro, hablaremos. es verdad. Hablaremos en Tú septiembre. querías comentarle algo al respecto, ¿no? Sí, porque como la moda pega con todo y lo mío siempre es un reto y defendemos tanto el arte, la cultura, ya nos conoce, nosotros diseñamos pues cositas de Van Gogh, de Klimt y tal, teniendo un genio de la pintura, siendo canario, siendo tan jovencito, pues nos podríamos sentar para sacar una línea con su nombre y con sus pinturas. Antes de coger un Velázquez, pues cogemos un Ismael Es decir, Francisco. exclusividades. yo diría que tuve el privilegio de estudiar con muy buenos diseñadores, no estudiar diseño porque yo cogí la rama de pintura. Yo estudié en Manolo Blahnik en la escuela y allí yo vi pero una cantidad de creaciones increíbles. Palmero, de diseñador de zapatos. Sí, por supuesto. Y de Los Breñal. famosos Manolo Blahnik. Conoces el arte de la moda, ¿eh? Hombre, la llevo en la sangre. Resulta que recientemente vi este señor que lleva la coleta, ¿cómo se llama? No, hay unos cuantos con coleta. No, el diseñador este que es bastante famoso lleva cuellos altos. Karl Lagerfeld, que murió. Sí, creo que él. Él acabó en sus últimas colecciones, si no me equivoco, usando puños Sí, puños anchos. los puños de Chanel. Y he visto últimamente también que en algunas colecciones se usan las borgueras, creo que se llaman, que son los Sí. cuellos isabelinos. Sí, bueno. Son cosas que, aunque no lo parezca, son pequeños detalles que inducen a una nueva era, ¿no? A un gusto por lo anterior, ¿no? Sí. O, por ejemplo, encontramos aquí, por ejemplo, en Tenerife, yo me he quedado alucinando con la cantidad de jóvenes que hay en las romerías o incluso llevando las carretas y demás. Que eso, yo diría, contra Sí. lo normal es que los jóvenes estuvieran de botellón por allí. Y Bueno, hay una parte de jóvenes que están por lo tradicional, que están, y hay otros que no, pero Pero son digamos una que... minoría. Sí. Pero oye, no me has contestado a la primera pregunta, me has contestado a la segunda, pero no a la primera. ¿Qué pintor
de todos los tiempos, además de Velázquez, es para ti pues es Una muy especial referencia. por los motivos, porque te gusta, porque por su daño, por lo que fuera. Que hay varios. O sea, no me sabría decir. Dime unos cuantos. Yo diría que... aunque ¿Qué no piensas lo de parezca, ¿Qué piensas de Van Gogh? Van Gogh no me gusta. No me parece artista. Vale, pasamos página. Hablamos Que que podría comentar por qué, pero bueno. No, vamos bueno. a alargarlo. Coméntanos, No, no. ¿no? Así brevemente. comenta lo que tú Yo siento consideres. curiosidad. Yo he copiado Van Gogh. Y Van Gogh, literalmente para mí, es el arte de hacer superposiciones. O sea, es este y esto. En todo el cuadro. Y Eso es tener- verdad, es verdad, los trazos son... O sea, esto es verdad que lo que él hace a nivel creativo, a nivel de gusto, es muy bonito. Mm. O sea, es muy estético, pero claro, el factor talento no creo que sea capaz de proyectar. O sea, Van Gogh en su época, tengamos en cuenta que fue... sí. Es verdad que el arte académico y realista en su momento fue muy totalitario, ¿no? O sea, si tú no haces arte realista, que ahora pasa lo contrario. A Van Gogh lo estigmatizaron. De hecho, Van Gogh en vida vendió un cuadro solo, creo, dos. Hizo millonario a su médico. Toda la historia, ¿no? Sí, sí. Y bueno, el caso ese. El más pintores. ¿Verdad? A los espectadores, hizo millonario a su médico porque estaba enfermo con frecuencia y su médico lo atendía y no le cobraba porque no tenía dónde cobrar. Y Van Gogh le regaló para compensarle una serie de obras, unas cuantas largas, no sé si 7, 8, no me acuerdo. Y el caso es que, claro, murió Van Gogh, su obra se revalorizó una barbaridad y el tío tenía un montón de cuadros de Van Gogh. Se quedó con alguna, pero creo que vendió y se hizo rico, claro. O sea, Van Gogh hay que entenderlo desde su punto de vista, igual que Dalí era buen dibujante, Mm. pero mal pintor. ¿Qué figura? ¿Qué te parece a ti? Ya lo acabas de decir, ¿pero no te parece un genio? Sí, a nivel creativo sí, definitivamente. O sea, a mí me encantaría tener la mente que tiene Dalí. O sea, yo A mí siempre he considerado Me parece un genio, me parece que fue un genio. que aparte de los... Para mí hay cuatro pilares a la hora de que algo sea arte, que es el talento, que sea un objeto de estudio, La técnica, eh, ¿o no? Porque por lo que... yo diría, es que no, porque es que tú puedes hacer muchísimas cosas. Bueno, los otros ahora mismo no me acuerdo, pero el caso es que la capacidad de proyectar a la perfección un sueño o algo onírico, Pues es complicado, ¿eh? ¿quién se acuerda de Muy sus difícil. sueños al despertarse? Sí. Dalí lo pintaba, Los famosos relojes flácidos, ¿no? ¿Y Picasso, Sí. por ejemplo, qué te parece? Picasso sí. ¿Te gusta? Picasso es que lo primero es que demostró que siendo realista era un pintor con una técnica Extraordinario. 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 Picasso Y tiene un anciano que pintó cuando tenía 17 años, el rostro de un anciano, no sé el título, pero es un rostro de un Y anciano luego está la espectacular, mujer moribunda, que está espectacular. el médico mirando el reloj, una pasada también. espectacular. Y después se puso, bueno, en la época azul estuvo bien, pues él le dio por el arte, ¿cómo le llaman? No, tiene el cubismo. ¿Y yo qué quieres que te diga? O sea, le atribuyen al Guernica algo que no fue. Él nunca pintó el Guernica pensando en el bombardeo, nunca. O sea, cogieron la izquierda populista y todo, y digo, este cuadro es Guernica, aquí cayeron las bombas. Y no era así, o sea, él pintó eso por otras circunstancias, ¿no? Sí. Pero verdaderamente la primera etapa de Picasso a mí me parece espectacular. Era un tío que tenía sus Yo retratos. diría la anterior a esta, porque la primera era la rosada. que no- Bueno, no, pero él tiene, cuando él era muy joven, él tenía unos cuadros figurativos, de estos, ya te digo, retratos, que yo tengo en la cabeza el retrato de un anciano, que es una cosa, y el tío lo pintó con 17 años. Tiene cuadros muy, muy bien hechos. ¿sabes? O sea, que Picasso se pudo permitir hacer lo que hizo. hizo, Y aparte lo hizo muy bien. O sea, hizo La Paloma de la Paz y se hizo rico. eso sí, pero yo, por ejemplo, he copiado como 4 veces cuadros de Picasso. Y puedo decir con toda certeza que es lo más complicado que he hecho en mi vida. ¿Sí? Sí, O sea, Velázquez me parece un juego al lado de eso. no me digas. Mi madre. De hecho, ¿has visto el Ministerio del Tiempo? Bueno. El Ministerio del Tiempo le mete unas patadas en la boca a la historia. Sí, pero ¿has visto? Lo que he visto, lo he Vale, visto. pero vamos a Estoy de plan acuerdo. artístico. Velázquez, ¿has visto que se fajaba por meterse en una de las puertas para ir a conocer a Picasso y tener un autógrafo? No, ese no lo vi. Pues sí, Ese no lo vi. Yo creo que eso pasaría.
Pero ¿y cómo tenía conocimiento Velázquez de Picasso? Eso fue... Era el Ministerio del Tiempo. Era... Ya, vale. Porque entiendo que Picasso quisiera ir a ver a Velázquez, pero al revés. Yo creo que sería una cosa recíproca. No, pero me refiero porque como vas a ver un tío es decir, un tío que nació en el siglo XX, o sea, puede saber algo de uno que nació en el XVI, pero viceversa. No, ya, bueno, ya, efectivamente. ¿Y con qué asiduidad dibujas un cuadro? ¿El tiempo que tarda? No, ¿cada cuánto tiempo haces uno nuevo? ¿O es por pedido o de repente un día dices, Diario, voy a escribir diario? Yo creo que aparte de respirar es lo más que he hecho en mi vida. O sea que puedes tener varios cuadros Eso a la te misma vez. preguntar. Sí, ahora mismo estoy como en 4 a la vez. Sí. ¿Al mismo tiempo? Sí, sí. Y todos diferentes. Lo que pasa es que es complicado porque es como leer varios libros a la vez. Me imagino. ¿Cómo recuerdo Yo esto? suelo leer varios libros a la vez y ahora estoy escribiendo 2 libros a la vez. Se puede hacer. Así está. Sí, pero Así está. Tampoco son de... hay que tener muy educada la mente para eso. Querido amigo, Ismael, artista, pintorazo, ha sido un placer tenerte con nosotros Para mí estar con ustedes, la verdad. en este día veraniego, La Recoba, desde La Recoba del Cielo por Montera. Muchas gracias por acompañarnos hoy, ha sido un placer. Seguro que se nos ha quedado muchísimas cosas en el tintero, pero hemos aprendido mucho. Estoy encantado de que vengan nuestros programas. Lo dijimos cuando nosotros empezamos el programa, consensuamos que tenemos que traer deportistas, artistas, pintores, De aquí, canales. jóvenes, bueno, jóvenes y no jóvenes, pero vamos, sobre todo jóvenes para dar oportunidades y para que se les conozca. Así que ha sido un placer tenerte con nosotros. Estaremos en contacto. ¿No? Me he callado una noticia porque me dijiste que me la callara, Sí. pero quizá cuando esa noticia esté ya desvelada, hablaremos. ¿eh? Ujú. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias Sandra, por compartir tus conocimientos. Muchísimas gracias por estar otro día aquí con nosotros, participando como parte fundamental del programa. Gracias, Norma. Gracias. Gracias, Manuela. Muchas gracias. Gracias, Alexi, Cristo, por estar ahí al pie de las tecnologías, por estar al pie del cañón de una manera magistral, siempre resolviendo cosas. Maravilloso. Bueno, queridos seguidores, espectadores desde La Recoba del Cielo por Montera, muchísimas gracias por estar ahí cada vez que hacemos un programa. Nos vemos en breve. Que pasen un magnífico verano y disfruten y descansen, que seguro que se lo tienen merecido. Hasta dentro de nada. Gracias.